¿Se puede formar una empresa cristiana? Si soy cristiano y hago negocios, ¿puedo hacer una empresa cristiana? Está buena la pregunta. Está buenísima, está buena. La empresa hace negocios y las personas somos cristianas. O sea, nosotros ponemos el ADN y la distinción de que trabajamos de modo legal, que no entramos en corrupción. Después voy a contar algunos detalles con respecto a esto, porque Argentina es un país donde la corrupción se naturalizó. Es como que hay insensibilidad en considerar que algo está mal. Lo vemos como normal la corrupción. Entonces nosotros, como personas cristianas, en una empresa que hace negocios, marcamos la diferencia. ¿Vos qué dirías, Pa? Interesante, pero además nosotros somos cristianos que hacemos negocios y marcamos la diferencia en nuestra forma de ser, como decía él, pero podemos convertir nuestro negocio en un instrumento de Dios. Entonces, cuando un adorador está ministrando y baja la presencia de Dios, su guitarra es un instrumento para traer la presencia de Dios. En otro lugar, la misma marca de guitarra puede estar sirviendo para atraer o hablar cosas horrendas. Entonces, también un negocio puede, obviamente no puede ser cristiano, los cristianos somos las personas, pero también un negocio sí puede ser un instrumento para el reino. Amén. Amén, está bueno. Segunda pregunta. Los empresarios, comerciantes, emprendedores, todos tienen como siempre esas ganas o esa pasión por más. Siempre, casi nunca vas a ver un comerciante conformado, ¿no es cierto? Siempre quiere más, siempre quiere avanzar, quiere crecer. No importa dónde está, aspira a más. La pregunta sería, entendiendo que la codicia es pecado, ¿en qué momento la ambición empresarial o en los negocios se vuelve un pecado? El principio de Dios es que nos ordena y nos pide que fructifiquemos. El fruto es una especie dentro de la variedad de productos y que nos multipliquemos. O sea, siempre tiene que haber ese espíritu que hemos heredado del Señor, de multiplicarnos, de crecer. Es algo natural. Extender nuestras estacas, extender nuestras habitaciones, crecer, porque también tenemos que pensar en nuestras siguientes generaciones. Entonces, los que comienzan un negocio empresarial tienen que pensar cómo proveen para que el árbol genealógico que va creciendo también tenga espacio. Así que el crecimiento es natural. La codicia es otra cosa. La codicia es cuando uno se cree dueño de las cosas y cree que le pertenecen. Ahí entra un corazón y una intencionalidad que distorsiona lo que Dios planea. Como decías vos en tu charla hoy tan interesante, Él es el dueño de todo y somos administradores. Y si crecemos, crecemos para Él. Si nos extendemos para Él. Y todo lo que hacemos es para que su nombre sea glorificado. Eso está bueno. Muy bueno. Interesante, difícil añadirle algo a la respuesta, pero también es muy fuerte que tiene que ver con nuestro corazón donde está puesto. Entonces, porque alguien dijo, a mí me va bien y yo hago crecer todo lo que estoy tocando y me entusiasma y me encanta, pero descubrí que me gusta mucho hacerlo. Entonces, una de las versiones de la Biblia presenta la codicia como querer todo lo que ve. Es un anhelo de tener cosas. Y la clave que te diferencia y que te permite entusiasmarte con tu negocio, tomar el crecimiento que Dios nos pone como parámetro. La Biblia dice que todo en el reino empieza chiquito y crece. Cualquier cosa que no está creciendo está estancada y no estás recibiendo lo de Dios. Todo en el reino crece. Entonces, pero si eso te entusiasma mucho, ¿cómo sabes si eso es codicia o realmente es un entusiasmo? Tiene que ver con qué propósito tienen las riquezas y tiene que ver con dónde está tu corazón. Si tu corazón está en el Señor, buscándolo primeramente a Él y amándolo a Él, entonces, y que nunca ames el dinero, entonces que disfrutes hacer negocio, que disfrutes ganar dinero, que disfrutes lo que hagas. Cuando estás pensando en el reino y en Dios, entonces eso te cubre. Ahora, por ahí, que me gusta un poquito, mira, el Señor muchas veces nos cura de la codicia haciéndonos dar. Entonces, el hecho de que Dios nos ponga a diezmar o nos ponga a hacer una ofrenda especial o algo, generalmente siempre va probando nuestro corazón. Siempre cuento que cuando era gerente del canal de TV, oraba y decía, Señor, haz crecer el ingreso, qué sé yo.
y tuvimos un despertar sobrenatural que les llamó la atención a los dueños del canal, cómo crecimos. Y claro, cobré unas comisiones espectaculares, pero cuando fui a hacer el diezmo me sonó y digo, todo esto, Señor, te tengo que dar. Y el Señor me dijo, ni un problema, si querés volvemos a lo de antes. No me conviene. Entonces me di cuenta que el Señor nos mantiene sanos en cuanto a codicia cuando estamos dando. Cuando yo tengo alguna duda que estoy codicioso, busco qué ofrenda voy a hacer y por ahí alguien, una persona necesitada, regalo algo. Una vez sembramos todo un auto que habíamos vendido, una vez le regalé la moto que yo usaba, se la regalé a alguien que servía al Señor. El Señor te sacude, lo entregás, listo Señor, mi primer amor seguís siendo vos. ¿No? Está bueno, me encanta. Me parece que le picó unos cuantos. Agarrando velocidad. Se podría decir entonces que esperar o querer tener una empresa grande no es pecado. Dice Job, alguien que sabe de procesos, que aunque tu comienzo sea pequeño, tu postrer estado va a ser muy grande. Así que Job sabe de eso. Amén. Y yo le añado esto, que este es el pensamiento del Señor para el que crece. Al que tiene, le será dado y tendrá más. Amén. Otra pregunta que está buena. ¿Es mejor o es más conveniente para un ministro del mercado tener empleados cristianos o no cristianos? Hablaba con mi compañero que me acompaña de viaje, que me decía que no tomo más empleados cristianos. Porque los empleados cristianos es como que se equivocan y en lugar de trabajar más y mejor y con más excelencia porque sirven a un patrón o un empleador cristiano, toman la fe y su parentesco espiritual como una exigencia, una licencia para llegar tarde, para ausentarse, para no hacer las cosas que un empleado normal no haría. Si uno tiene un empleo normal, tenés que llegar puntualmente, trabajar, rendir. Y el cristiano por ahí te dice, usted es mi pastor, ¿y cómo me va a pedir que llegue temprano si usted es mi pastor? Entonces hay licencias que tenemos que corregirlas, porque dice Pablo que los que trabajan, habla de los esclavos en aquella época, sirvan a sus amos con más excelencia todavía porque sus amos son cristianos. Entonces, como sirviendo, haciéndolo para el Señor. Así que a veces tenemos cristianos en nuestra empresa, tenemos judíos, tenemos ateos. No tomamos personas por su ideología o por su fe, sino por su aptitud para el trabajo y por su integridad. No tomamos empleados con otros parámetros. Pero a los cristianos los animamos y los alentamos a que sean mucho más excelentes, esforzados, aplicados y cumplidores que los que ellos son, para que los otros también se copien de ellos. Eso está bueno. Wow. Quiere decir que el problema, desde el punto de vista de Dios, no está en que si tenemos que tomar gente de afuera o no, depende del cristiano que te toque. La palabra dice siempre tratando de ayudar a la familia de Dios, buscando a los cristianos. Pero si justo se te da que tenés que tomar dos personas, los dos tienen las mismas capacidades, la misma actitud y la misma corrección, y hay uno cristiano, entonces tomar al cristiano. Ahora, nunca vayas a preferir un cristiano vago por un inconverso trabajador porque te sea cristiano, porque te va a hundir la empresa. Exacto. A mí me preguntaron eso una vez y yo le dije que si es un buen cristiano, va a ser tu mejor empleado. El tema es que a veces tienen la etiqueta de cristiano, pero en realidad no buscan tener el carácter de Cristo ni la excelencia de Cristo. Entonces a veces pensamos que tenemos empleados cristianos porque son de la iglesia, pero hay que ver sus frutos. Así es. Otra pregunta. Yo añado una cosita que me acordé. Estuve en un congreso en otra ciudad y estaba predicando en ese congreso
el pastor de una de las iglesias más grandes del mundo, tiene 1 millón y pico de miembros. Pero él es un empresario de alto nivel, es uno de los directores de Samsung, uno de los directores de, bueno, 2 o 3 marcas así de ese nivel. Y él decía que en la empresa él toma gente que sirva y no que no sirva. Dice, sin embargo, a veces los pastores toleramos que estén trabajando en el proyecto de Dios personas que ninguna empresa lo tomaría. Y ese es un ajuste que lo sentí como pastor. Nos estaba hablando a los pastores y decía, enseñen, entrenen y enséñenles a ser cuidadosos y respetuosos en lo que se hace, ¿no? Y hacer como tiene que ser. Yo me enojaba con mi papá, que está sentado escuchándome ahí. Te estás enterando que yo me enojaba. Cuando me exigía en los negocios que teníamos que yo tenía que estar antes de las 8 de la mañana todos los días. Yo adolescente estudiaba, qué sé yo, y siempre decía, bueno, me tomé 10 minutos, me tomé 15. No, la hora es que antes de las 8 tenía que estar acá. Y entonces aprendí que lo que estaba haciendo era formarme. Creo que nosotros tenemos que aprender a ser formados. La Biblia dice que para heredar las bendiciones de Dios no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Así que como cristianos seamos fieles y esforzados, trabajadores, y como empresarios tome gente que les sirva. Ese fue el resumen que saqué de lo que enseñó él. No, él dijo, literal, ¿querés que tu empresa crezca? Poner a los mejores. Está bueno. Otra pregunta que está buena, dos preguntas así bien concretas que tienen que ver con esto. Por un lado, me preguntan acá cómo hago o cómo reacciono como cristiano en una situación de endeudamiento. O sea, tengo obligaciones que no sé cómo puedo pagarlas. Hoy me siento en ese lugar. No sé qué hacer, cómo hacer. ¿Qué puedo hacer aparte de orar? Bueno, las deudas hay que ir a la raíz de por qué se contrajeron. Las deudas siempre tienen un toque de esclavitud. La Biblia identifica la deuda como un proceso donde alguien, mientras dure la deuda, está sujeto a reglas, a restricciones, a limitaciones, hasta que no cancele la deuda. Entonces hay que ir a la raíz de la deuda. ¿Para qué sacó la deuda? ¿Para viajar con la familia a Cancún de vacaciones o para comprar una máquina que aumenta la producción? O para abrir un local nuevo. ¿Cuál es el origen de la deuda? Si el origen de la deuda fue lícito y fue inteligente y fue para trabajar y expandir los negocios, también debió haberse previsto que esa deuda iba a tener recursos nuevos o recursos mayores en la productividad para poder pagarlos y amortizarlos. Ahora, si la deuda se dilapidó en un lujo innecesario o en algo que se evaporó, ahí estamos en un problema que se originó en la raíz de cómo se contrajo la deuda. Así que cuidado al contraer las deudas y que las deudas sean siempre una excepción y contraídas con el propósito de mejorar la productividad y nunca en el sentido de hacer un disfrute pasajero que luego nos cueste llorar hasta que cancelemos esas deudas. Wow. ¿Qué le agregarías? ¿Qué hace un cristiano que está endeudado hoy? Está endeudado, está sentado ahí, tiene fe, dice amén, pero está endeudado. Pague. ¿Qué puede hacer? Cuando una persona está endeudada, necesita correr a Dios. Una sugerencia personal: ayude a alguien a salir de una deuda, ofréndele, y entonces vas a cosechar exactamente eso y Dios va a hacer algo. En segundo lugar, lo que no debes hacer es ir a abrir un pozo para tapar Bueno, voy a sacar un préstamo para pagar todas estas deudas que tengo. Si es un préstamo conveniente, cómodo para pagar, con intereses prudentes o qué sé yo, podrías analizarlo como empresario. Pero yo conozco gente que se mete en una casa de dinero rápido para pagar, para que no verle más la cara a pero generalmente la deuda queda más grande que la que tenías y generalmente ellos tienen más recursos para cobrarte y perseguirte que otros. Y por favor, nunca,
jamás en la vida le pidas a un prestamista de esos no oficiales, porque hay un ambiente muy feo detrás de todo eso, y conozco hasta gente que se quiere suicidar por la persecución que le hacen y todo eso. Entonces, donde está, ore y trate, cancele el espíritu de deuda. En el endeudamiento, desde el momento en que te tienta a hacer un gasto superfluo, él está operando un espíritu de deuda. Es un espíritu de esclavitud. La palabra dice que el que pide prestado es esclavo del que presta. Así que, entonces, trabajar y cancelar y secar el espíritu de deuda, para que podamos ir viendo cómo Dios le va quitando fuerza. Parece que tuvieran vida, a veces vos vas pagando, y parece que está más grande y más ávida que antes. En cambio, cuando se empieza a secar, usted la puede ir saliendo. Pero, como dije, la clave no está en cómo pagar la deuda si seguís viviendo igual. La clave es lo que enseñó el pastor, aprender a saber si es sabio tomar esa deuda o no, y si va a ser productiva o no. ¿Se entiende o no? Así es. Yo creo que las deudas vienen por malas decisiones, y las malas decisiones vienen a raíz de un desorden en una organización. O sea que el primer paso que puedes hacer es también ordenarte, o sea, empezar a ordenarte y ver bien exacto qué debes y cómo puedes hacer. Fíjense que les digo las últimas 2 preguntas que seleccionamos para cerrar. Son cortitas y precisas, es más, se las voy a hacer juntas porque creo que tienen que ver. Por un lado es cómo una persona que tiene un negocio grande o una empresa que está creciendo bastante, cómo separo el diezmo. Porque doy el diezmo de los ingresos, doy el diezmo de las ganancias, doy diezmo de cómo calculo, cómo separo el diezmo de un negocio o de un empresario. Preguntan mucho. Hay muchas formas de hacerlo, cada uno elige cómo lo va a manejar. Por supuesto, los directores cobran un sueldo, entonces pueden dar el diezmo de sus sueldos mensualmente, y una vez por año hacer la estimación de las utilidades comparando los 2 patrimonios, del cierre de un año con el cierre del segundo año, y el incremento patrimonial también aportaría el segundo sueldo a las utilidades empresariales. Cada familia lo arma del modo que crea conveniente. Nosotros en nuestra familia tenemos un protocolo que hemos firmado con nuestros hijos y nietos hace 7 años. Hicimos un retiro en un hotel, 2 días. Hicimos un protocolo que todo lo que el patrimonio no es nuestro, es del Señor, que somos administradores, y que es un patrimonio de reino, y que ni un nieto, ni un bisnieto, ni un tataranieto va a poder cambiar eso, y lo firmamos con los hijos y con los nietos. Y definimos en noviembre cómo se distribuye el estimado de ganancias del año que viene, del año siguiente. Ya tenemos 7 categorías para distribuir diezmos: ministerios internacionales, evangelismo, plantación de iglesias, obras de caridad, apoyo a bandas cristianas. Bueno, tenemos... Y entonces distribuimos en función de lo que planificamos el año anterior. Y siempre lo que distribuimos nos quedamos cortos, porque eso nos sorprende con resultados mayores de los que estábamos estimando. Así que lo hacemos nosotros en forma anticipada, planificando el año siguiente. En un modo que cada uno elige. No quiero que esto sea una regla, eso es lo que hemos decidido nosotros. Wow, está bueno. Estoy de acuerdo. Así es, personal. Está bueno. Hay un tip que algunos me comentaron, que me sonó bastante sabio, es que en el día a día, yo creo que los comerciantes, sobre todo, que por ahí no presentan balances y todo esto, lo que hacen muchas veces, y me pareció sano, es que cada vez que hay una toma de ganancias y hacen un retiro de dinero para uso personal, o lo van registrando, y sobre lo que están usando hacen su diezmo, como diciendo, ya entró a mi casa, digamos. Exacto. El peor error es sacar todos los días algo. Sacar cuando vas a sacar y separar tu diezmo antes que todo ahí. Eso está bueno. Cierro con la última, y esta yo creo que va a ser bien concreta, sí, no, así. Preguntan si tenés un negocio que le va bien, pero que tiene que ver con algún vicio, como la venta de cigarrillos, comercialización de bebidas alcohólicas. ¿Es pecado? ¿No es pecado? Está buenísima la pregunta.
Yo le pido que se retire de esta reunión la persona que... No, mentira. Si hay algún productor de marihuana, esas cosas, no le puedo orar que Dios lo bendiga. O sea, pecado no es pecado, ¿o sí? Si una persona tiene un supermercado y vende vino, no tiene nada de malo. El que compra tiene, salvo que le venda a menores de 18, porque eso sería ilegal, pero está vendiendo y la gente administra. En el caso del vino, la palabra dice no te emborraches, no dice no tomes vino. Entonces, pero si hay vicios, yo creo realmente que si alguien tiene un negocio y le ofrecen vender cigarrillos, aunque sea un buen negocio, pues yo no lo pondría. No digo que sea un pecado o no, pero yo no me sentiría de testimonio. Yo no puedo agarrar un paquete de cigarrillos y ganar dinero dándole a alguien porque están negociando con la esclavitud de alguien que no puede dejar ese vicio. Entonces no puedo sumarme a eso, tengo que ser alguien que está totalmente despegado a cualquier cosa que esclavice a las personas. Está bueno. ¿Quiere agregar algo, pastor? No, adhiero a lo que dice el apóstol y hay seguramente una conciencia individual que te da la sensibilidad para entender si estás en lo correcto o no y que esa conciencia esté siempre sana, limpia y recibiendo del Espíritu Santo la dirección en cada decisión que hay que tomar.